Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 11:08, sigues en Combinación Clave y estamos retomando de a poco nuestra rutina habitual de programa. Así que vamos nuevamente a hablar con la gente del Archivo Nacional. Y escuchen bien esto: Archiveros Sin Fronteras. Yo no lo había visto, conozco Médicos Sin Fronteras, están los Periodistas Sin Fronteras, que uno es periodista y además que los admiro porque son estas organizaciones que buscan alianzas, que están como por sobre los estados, que tienen una mirada amplia. Bueno, Archiveros Sin Fronteras, de Chile, es parte de Archiveros Sin Fronteras Internacional, organización que busca aportar conocimiento y experiencia profesional para que la mejora en la organización administrativa de las instituciones públicas y entidades revirtiera positivamente los servicios y prestaciones que recibe la ciudadanía. Así se definen. Vamos a hablar con Pilar Díaz, ella es presidenta de Archiveros Sin Fronteras Chile. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí personalmente y para todos los Archiveros Sin Fronteras Chile en este caso, es una muy buena iniciativa y una oportunidad para acercar un poco el tema de los archivos a la gente, sí. Que es bastante desconocido, es como muy árido el tema del archivo, así como que, de hecho cuando yo estudiaba, yo tuve la ocasión de estudiar archivística. ¿Y qué estudiaste? Archivística. Oh, qué lata, ¿pero qué es eso? Pero ya la verdad es que esto es una nueva archivística ahora. Entonces, como te digo, para mí es un agrado estar acá y poder iluminar un poco en este tema tan árido. Bueno, para nosotros ha sido súper grato de partida, pero además una entrada a un conocimiento que no teníamos respecto al Archivo Nacional. ¿A qué es el archivo? Lo hemos ido aprendiendo con los programas. ¿A qué se obtiene del archivo? ¿A cómo nos leemos nosotros mismos como sociedad en los documentos que tenemos que reflejan nuestra historia, cómo éramos, y eso que cómo éramos refleja el cómo somos? Entonces hay una mirada que la hemos ido aprendiendo, porque era desconocida para nosotros. Voy a contar más de Pilar. Pilar Díaz, decíamos, es presidenta de Archiveros Sin Fronteras, es coordinadora del proyecto Archivo Presidencial de la Administración Michelle Bachelet, es licenciada en Historia, máster en Archivística, ahí los decía, máster en Gestión de Documentos, Transparencia y Acceso a la Información, diplomada en Gestión de Proyectos de Interés Público. O sea, es la persona que conoce la importancia de lo que vamos a hablar ahora. Pilar, ¿por qué decías tú que la archivística hoy día, y no sé si me equivoco en la forma, tú me dices al tiro, es distinta? ¿Cómo se ha ido modernizando el concepto? Porque mira, en realidad la archivística es una disciplina, entre comillas, bastante nueva. Y las normativas, los paradigmas de archivo han ido evolucionando en los últimos 40 años fuertemente, sobre todo ahora, con la incorporación de estas normas de archivo propiamente tal, pero también las normas ISO, que se han percatado que el manejo de la documentación es un valor y un recurso muy importante para la administración pública y también para las empresas privadas, ¿ya? Hay un salto cualitativo muy significativo también con todo lo que es el surgimiento del archivo electrónico, el archivo digital. Entonces, son todos los días hay algo nuevo en la archivística, se está discutiendo, se está debatiendo. Nadie en el mundo, ningún país en el mundo tiene solucionado el tema archivístico. Entonces, hay que estar muy, muy pilas, muy prendido como para estar al día en todo lo que va surgiendo, porque esto va de la mano de la tecnología. O sea, en este momento un archivero es un profesional multidisciplinario. O sea, tenemos que saber de historia, de leyes, de tecnologías, de informática, paleografía, etcétera, etcétera. Entonces, pero este gran salto ha sido muy fuerte, yo creo que desde la mitad del siglo XX y con más fuerza ahora último. Pilar, ¿y por qué fue tu área de desarrollo profesional? O sea, y lo pregunto por lo mismo, porque muchas veces uno, entrando de a poco al tema, se va dando cuenta de la importancia que tiene. ¿Por qué hacer un magíster en esto, en archivística? Yo estudié historia, yo soy de Viña, estudié historia en la Católica del Paraíso. Me fui a Punta Arenas a hacer clases de historia. Hice 4 años de clases, no me gustó. O sea, no es que no me guste estar en el aula, no me gustó el contexto. O sea, imagínate, historia, pruebas de desarrollo, eternas, todo el fin de semana corrigiendo, los apoderados encima, los niños, qué sé yo. No, dije, no, esto no es lo mío. Cuando ya
veía en enero los uniformes, ya como que me entraba el estrés, dije, no puede ser. Entonces claro, ahí... estoy disfrutando de la pega. No, o sea, tenía 22 años y no estaba disfrutando, o sea, lo pasaba pésimo. Entonces dije, ya, tengo que irme por otro lado. A mí me gustaba mucho la biblioteca, porque me gusta leer, mi mamá es bibliotecaria. Entonces dije, ya me voy a tirar por el lado de la biblioteca. Y empecé a investigar sin tener mayor antecedente, o sea, por internet, no sé qué, no sé cuánto, se dio la ocasión. Dije, ya, bueno, soy joven, no tengo mayores compromisos, no tengo hijos, me voy a ir a estudiar al extranjero. Y bueno, por X circunstancias llegué al máster en archivística, postulé, me aceptaron, pedí un crédito de posgrado Corfo, ni te explico el terror, pero bueno, lo hice. Y llego al máster. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Carlos III de Madrid. Perfecto. El director de la carrera del máster, José Ramón Cruz Mundet, una eminencia, la primera clase. Si vienen acá pensando que esto es biblioteca, olvídenlo. Nada que ver, nada que ver. Entonces aquí empezamos de nuevo. Y ahí, mira, a mí me costó bastante comprender la noción de archivo, las clasificaciones, porque además que mi acercamiento fue al revés. Yo nunca había entrado a un archivo. Entonces llego a hacer el máster y me encuentro con un mundo absolutamente nuevo. Me costó bastante. Incluso cuando volví, al final estuve 3 años allá, volví a hacer otra cosa. Me dediqué a otras cosas, a trabajar en otra área. Y recién, posteriormente, ya me incorporé al área de archivo y ahí he ido cada vez, me he ido enamorando más de la archivística, los archivos, las personas, lo que significa el trabajo en archivo, la importancia que tiene cada vez, que también he seguido estudiando, he descubierto nuevas aristas, ¿ya? Yo en general me defino como profesional independiente, en realidad, independiente que ahora trabaje en la administración de la presidenta organizando su archivo, pero soy un profesional independiente. He trabajado en muchas instituciones de derechos humanos, educativas, universidades, el archivo La Fech, por ejemplo, el archivo documentación gráfica y audiovisual de la USACH. He tenido ocasiones de participar en diferentes instancias en que se van formando estos archivos. Y la riqueza de la documentación, de lo que nos transmiten, el sentido de identidad. Para mí, participar en un archivo, por más pequeño que sea, o grande, lo que sea, es como un compromiso que tú tienes con toda la historia de esa institución. Es una responsabilidad que recae sobre ti poder organizar esos documentos y mostrárselos a la comunidad y decirle, mira, nosotros trabajamos, o sea, esta institución hizo esto, se integró de esta forma, sus padres trabajaron acá, su abuelo estudió acá, no sé, he trabajado en archivos de liceos, he trabajado, no sé, en archivos de... Pilar, ¿y cómo se trabaja en archivo? Por ejemplo, mencionaste hartas instituciones, y distintas además. Cuando tú te invitan, te llaman a, mira, necesitamos sistematizar esto, necesitamos aclararlo, ponerlo a disposición a lo mejor de las personas, darle un orden, una lógica, qué sé yo. ¿Cómo se trabaja en toda esta información que contiene un archivo? Mira, hay diferentes etapas. Un archivo, no existen dos archivos iguales, olvídalo. O sea, no es que yo te diga hay una fórmula mágica. Exacto, así como, mira, esta es la ecuación. Aplico esto, claro, y hago así y me aparece el... Exacto. No, o sea, ninguna posibilidad. Lo que en general, lo que se hace, lo fundamental, es conocer la institución. O sea, tú a la institución en que le vas a prestar una asesoría, un servicio, una ayuda, echarle una mano, lo que sea, tú tienes que conocer la institución. ¿Por qué? Porque el archivo, como tú organices el archivo, tiene que reflejar cómo esa institución ha funcionado. O sea, el archivero no es mago, o sea, no es que nosotros vayamos a inventar o crear un orden súper espectacular y en realidad la institución nunca funcionó así. No, o sea, yo, lo siento, yo no hago milagros, o sea, la institución funcionó de tal forma, existían tales unidades, secretarías, ciertas funciones que realizaba, qué sé yo, y por tanto, cada una de esas funciones dejó documentos como registro de que se hicieron. Entonces yo tomo eso y lo replico en el orden que le doy a los documentos. Entonces después, cualquier persona que quiera consultar va a entender que esa carta, por ejemplo, o ese discurso se realizó en tal circunstancia, en tal contexto y que tiene un determinado valor, no sé, por ejemplo, ya todos los discursos que la presidenta dio en Valparaíso. Dijo esto, otro. Entonces tú ya sabes que una de las funciones que tenía la presidencia, ¿no es cierto?, era comunicarse con los ciudadanos y eso se hace a través, por ejemplo, de los discursos.
Entonces, lo fundamental, insisto, o sea, ya siempre me voy, así me tenéis que acotar nomás. Te sigo. Lo fundamental es conocer la institución, porque en base a cómo funciona la institución y las funciones, tareas, actividades que hace, yo organizo el archivo, porque tiene que ser un paralelo, un reflejo. Entonces, independiente que exista una función, por ejemplo, que ya después ya se corta, porque dice, no, ya, usted ya no va a hacer más esto, se suspende eso, por tanto, mis documentos hasta ese momento están y después ya no tienen que seguir reflejando esa función porque ya no existe. ¿Me entiende? Entonces, esa es la forma. Por eso es que es tan importante que los archivos estén organizados. Porque un archivo desorganizado de partida no encuentras nada. O sea, ¿de qué te sirve un archivo desorganizado? Porque quieres recuperar una información, quieres comprender cómo funcionaba una institucionalidad, quieres saber cómo se ejecutó un proyecto y no puedes saber. O sea, como que no existiera. Es como que no existiera. Claro. Pero ojo, también un archivo súper organizado, pero entre 4 paredes y que no hay acceso tampoco nos sirve. Entonces, una de las funciones que tenemos como Archiveros Sin Fronteras, bueno, nosotros estamos abocados, si bien originalmente como hay una preocupación fundamental en el tema de los archivos de derechos humanos, pero a nosotros nos interesa que el Estado se haga cargo de sus archivos. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que generar una institucionalidad, estoy hablando de una normativa, leyes adecuadas, reglamentos adecuados, ¿no es cierto?, para que se genere un sistema nacional de archivos que incorpore a todos los archivos públicos de la administración, los servicios públicos, todas las instituciones, ¿no es cierto?, que hacen que este país funcione. ¿Y en eso vamos muy atrasados? Considerablemente. Ya. Considerablemente. Porque fíjate que nosotros creemos que no solamente son importantes los archivos públicos en el sentido de la administración del Estado, sino que también hay archivos privados que son de interés público. ¿Cuáles, por ejemplo? La ISAPRE. Son instituciones privadas, pero tienen información de la salud de todos nosotros. Bueno, yo no, porque estoy en FONASA. pero de la mayoría de la gente, las AFP. Pero a mí se me había ocurrido pensarlo, pero tienes toda la razón. Pero claro. Pilar, ¿y ahí cómo se maneja hoy día la legislación respecto a eso? Por ejemplo, lo mismo que tú dices, toda esta información sensible y que es mía, de varios de los que estamos acá, que puede tener un ISAPRE respecto a la salud de cada uno de nosotros, de nuestra propia familia, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay algún acceso? ¿Quién es el propietario de eso, la ISAPRE? La ISAPRE. Claro, la institución que genera esos documentos. Ellos pueden hacer lo que quieran con esos documentos, con esa información. Ahora, el tema es qué pasa, por ejemplo, y otros casos, así como para mostrarte como el panorama. ¿Qué pasa con las empresas privadas, o sea, las empresas estatales, por ejemplo, que después pudieran pasar a ser privadas? ¿Qué va a pasar con ese archivo? ¿Qué va a pasar? No sé. En esos traspasos no se determina, además, ¿o no? Así como diciendo, a ver, vamos punto por punto, un punto es la información. ¿Sabes qué? Yo creo que todavía no se visualiza. No, yo creo que o sea, los archiveros sí, o sea, ya más o menos estamos como pendientes, pero como que la autoridad no sabe el valor que tienen los archivos. Pero es desconocimiento, ¿o no? Eso es debatible, ¿ah? Porque tú sabes que, o sea, la información es poder. Sí. O sea, eso es así. Entonces, claro, yo te digo, ya, está bien, o sea, 50 años atrás, es como el tema de la ecología o el reciclaje. 50 años atrás nadie sabía que el cambio climático, que la tierra, que la cuestión, que no sé qué, que era importante no botar la basura, etcétera, etcétera. Hay ciertas normas. Ahora nadie lo hace porque ya lo tenemos interiorizado, ¿no es cierto?, de que hay que cuidar el planeta, tenemos que ser responsables, etcétera, etcétera. En el ámbito de los archivos pasa lo mismo. O sea, yo creo que ya 50 años atrás yo puedo entender que bajo un cierto desconocimiento, pienso, hubo una despreocupación por el tema de los archivos. ¿Ah? Que los archivos en realidad, las instituciones, hoy que cacho esto que tengo aquí en mi espalda, el próximo año tiro todo en caja y lo mando a una bodega, quizás donde, ¿no es cierto?, sin ningún orden, sin ninguna limpieza, sin ninguna... O sea, yo llegaba a archivos, es que tú decís, mira, no es un tema de dinero, no un tema de, no sé, es un tema de tener 2 dedos de frente para que en vez de tirar las cosas así, yo las coloque por lo menos en una carpeta. Porque es que tú no te imaginas el nivel de caos que hay en ciertos archivos. Y son públicos. Y tú me decís, pero que deben ser archivos de 1800. No, archivos de 1990, que están en un nivel así catastrófico.
Entonces, claro, ya, vuelvo a lo atrás. Puedes pensar y originalmente que pudo haber un desconocimiento, no sé yo, pero ya ahora yo me lo cuestiono. O sea, digo, en este momento los archivos son fuente no solamente de historia, son fuente de derecho. Estamos hablando de que ahí están, no sé, pues en los archivos está la posibilidad de que tú optes a una pensión, optes a un beneficio. No se entienden las comisiones Valet, las comisiones RETIC sin acceso a los archivos. Entonces, ya podemos ser tan inocentes de decir hay una despreocupación, no sé. O por desconocimiento o es por interés. O es por interés, claro. O sea, ¿por qué no están todos los documentos que garantizan y que me demuestran que se ejecutó ese proyecto o esa licitación correctamente? Ya puedo decir, porque, bueno, a todo esto, o sea, uno, sobre todo en la zona sur, los incendios en los archivos es... ¿Qué pasó acá y por qué faltan esta serie? No es que hubo un incendio, no es que hubo una inundación, no es que, no sé, pues se perdieron. Nos cambiamos de casa, nos cambiaron de edificio, de infraestructura física y se perdieron. Y nadie sabe nada. Entonces, no. O sea, bueno. Perdóname, pero es que es súper interesante lo que nos cuenta porque además nos abre la cabeza los archivos, ¿ah? Que es súper, y eso es muy notorio. Yo nunca había pensado en el archivo de la empresa privada, de los privados, y en el archivo de la información nuestra que está ahí. Yo nunca lo había pensado. Estamos conversando con Pilar Díaz, ella es presidenta de Archiveros Sin Fronteras Chile, es coordinadora del proyecto Archivo Presidencial de la Administración Michelle Bachelet, es licenciada en Historia, máster en Archivística, máster en Gestión de Documentos, Transparencia y Acceso a la Información, diplomada en Gestión de Proyectos de Interés Público. Y menciono todo esto por lo mismo que nos está contando, que tiene que ver justamente con lo que hablamos. Pilar, cuando tú estás en Archiveros Sin Fronteras, ¿tiene que ver también con esto que nos estás contando, con lo que significa una información que esté sistematizada, que esté al acceso de las personas y es esta mirada global de la importancia del acceso a esta información? Claro. Lo que pasa es que acá hay que entender algo súper claro. Sin archivos no hay transparencia. Porque no hay acceso. ¿A qué vas a tener acceso si no tienes archivos organizados? Entonces, es como 2 más 2. En nuestro país se sacó la ley de transparencia, sí, ¿no es cierto? Acceso a la información pública, sin preocuparse mayormente por el descalabro que había anteriormente, con el tema de los archivos. Pero claro, pasa que la misma ley te permite, ¿no es cierto?, dar la excusa de que el documento no se encuentra. Entonces, eso, la verdad es que es como... Hoy tenemos una ley de transparencia súper buena, sí, pero bueno, aquí está justo también le dieron la salida, ¿no es cierto?, para no hacerse cargo, no seguir haciéndose cargo de los archivos. Sí, qué pena, hablamos justo con uno de los consejeros temprano y le podríamos haber preguntado todo esto. No, o sea, es que la ecuación es, los archivos primero tienen que estar conservados, tienen que estar organizados y tienen que estar recuperables. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda ejercer su rol fiscalizador, ¿no es cierto?, y ser un poco más partícipe de esta democracia en que estamos, ¿no es cierto?, y poder acceder a esa información que puede ser propia o del funcionamiento del Estado. Entonces, pero claro, si yo tengo los archivos tirados en cualquier parte, no me hago cargo, no capacito a la gente, no valoro, ¿no es cierto?, esta información que yo tengo resguardada, que insisto, sí es patrimonial, sí es historia, sí todo lo que tú quieras, pero también hay un tema de ciudadanía ahí. Son derechos ciudadanos, es parte de nuestro día a día, el por qué me dieron una beca, el por qué no me dieron el subsidio, el por qué puedo jubilarme, el por qué no puedo jubilarme, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, cuando pasan las catástrofes, que la gente se quede sin sus documentos? Es como quedarte desnudo. Es como, chuta, no tengo mi carnet, no tengo mi cédula, no tengo mis títulos. Es como que que hay así, porque es como que no existes. Pilar, y hay una estimación y aquí hablo del aparato público básicamente porque del otro es más difícil, pero hay una estimación respecto a cuánto archivo está disponible, está ordenado, por ejemplo, no sé, un 20%, un 40% del total. Mira, ¿hay una estimación? Desconozco la cuantificación de efectivamente lo que está ordenado y lo que está desordenado. En varios servicios públicos, no sé si vieron, hace poco salió una
una noticia sobre los archivos clínicos en un hospital, si no me equivoco, en el sur, Ya. que estaban tirados. Entonces, yo he ido a los tribunales, por ejemplo. Los tribunales, tú no te imaginas. Claro, igual esa información es más antigua. ¿Cómo está esa información? Del terror. Bueno, no tengo la estimación, pero sí hay una... Sería cuestión de ver la estadística, ¿no es cierto?, de cuánto es, por ejemplo, lo que la información que se deniega porque no existe el documento, no existe el documento, no existe el documento. ¿Cuál es la problemática que enfrentamos ahora en este momento, por ejemplo? Es qué va a pasar con todo lo que son los archivos que nacen en ambiente digital. ¿Qué va a pasar? Porque todo el mundo dice, no, pero eso es súper fácil. Yo lo guardo, lo respaldo en un disco duro, no sé qué, no sé cuánto, y se acabó el problema. Pero tú sabes que los documentos de archivo, por las normas internacionales, tienen ciertas características para que sean documentos de archivo. O sea, este es un papel, es un documento, tiene una información y un soporte, pero el documento de archivo tiene un contexto y tiene un carácter de evidencia, una dimensión de evidencia que es particular. Entonces, yo con esto no pruebo nada. Pilar toma por si acaso la hojita donde está escrita nuestra mención, ¿no? Para los no es por desmerecer. No, pero es un papelito que está escrito. Claro, pero ese documento lo puedes haber impreso tú, lo puedo haber impreso yo, lo puede haber modificado cualquier otra persona. El documento de archivo tiene que ser auténtico, tiene que ser fiable, tiene que ser íntegro, ¿no es cierto? Y tiene que tener una capacidad de estar a disposición. Entonces, por último, el papel es más autoevidente. Tú le pones un sello, una firma, una fecha y ya más o menos puedes salvaguardar que esa información se hizo cuando se dice que se hizo, dice, ¿no es cierto?, porque tú lo puedes leer, no hay ningún intermediario. Pero en un documento electrónico no es así. Se genera en un ambiente digital, donde necesitas un intermediario que sería un computador, ¿no es cierto?, o un sistema, un procesador de texto, de imagen, o lo que sea, para tú poder interpretar lo que dice. ¿Cómo yo garantizo que un documento con el computador, ¿no es cierto?, no ha sido alterado? Que efectivamente lo escribiste tú y que tú me puedes decir, bueno, le puedo poner una firma electrónica. Claro, le puedes poner una firma electrónica, pero eso, para que sea evidencia, tiene que estar respaldado por una ley, ¿no es cierto? Un tema súper interesante. Y también para que sea un documento de conservación, ¿no es cierto?, que lo podamos leer en 5, 10, 15, no sé, tenemos documentos de 500, 1000 años. Después, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Qué va a asistir el PDF? O sea, yo tengo... cuando yo alcancé a usar computadora en el colegio y escribía mis trabajos en Word y en disquete. O sea, olvídalo. No puedo recuperar ni el Word y el disquete está en un estado penoso, con hongos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Claro, ahora, por ejemplo, hacemos mucha e-government, la administración electrónica, así como que hoy Chile está súper avanzado, estamos a otro level. Pero bueno, ¿y qué va a pasar con esa documentación 5 años después, 10 años después? ¿Quién se va a hacer cargo de la migración, la obsolescencia del software, del hardware? ¿Quién se va a hacer cargo de que los sellos de autenticidad digitales que se le incorporan al documento se conserven a largo plazo y tengan una validez? Mira, eso es muy cuestionante. O sea, yo no te digo que... O sea, nosotros claramente no tenemos la respuesta a todo porque es algo que está en evolución. Sí, y como claro, te digo, no ningún país tiene la solución ni la panacea en este momento. Pero hay cosas que son desafíos que hay que ir enfrentando. No sacamos nada con seguir haciendo los locos y decir no, sí, es el tema. Ya, como más después, no. O sea, es ahora ya. Bueno, Pilar nos dejó muy inquietos. Nos plantea una serie de desafíos, cosas que uno ni siquiera había pensado respecto a lo que significa el acceso a la información, y que una parte importante del acceso a la información es que la información esté sistematizada, además, que se encuentre, en fin. Ha sido súper interesante, Pilar, un aspecto, nos abriste una puerta, no, de verdad, una puerta, algo nuevo que no habíamos hablado. Pero ¿sabes qué? Sí, la idea no es atemorizar, porque igual yo dije inquieto, para no decir tenemos miedo, no, dije inquieto. No, sino que la idea es hacer partícipe a la ciudadanía. Sí. O sea, los archivos, o sea, claro, yo soy archivera en mi objeto de estudio, pero yo también soy ciudadana. O sea, también soy una persona común y corriente que postula fondos, postula becas, trabajo, etcétera, etcétera. Tengo un hijo que también genera su propia documentación. Entonces, tenemos que hacernos cargo y exigirle al Estado, ¿no es cierto?, que se haga cargo de sus archivos. Yo le exijo
que el Archivo Nacional sea más proactivo en este sentido, porque es la única institucionalidad que existe en este momento. Pero que también no solamente se aboque a la parte histórica. Está súper bien ir a investigar los archivos, porque claro, la identidad, la memoria es fundamental, precisamente para no cometer los errores que hemos venido cometiendo constantemente. Pero también me gustaría que el Archivo Nacional y esta nueva institucionalidad que se debiera generar ahora, ¿no es cierto?, se haga cargo de cómo estamos generando los nuevos archivos. Porque claro, tú a lo mejor lo imprimiste hoy día, lo firmas hoy día, le pones el sello, qué sé yo, esto ya es un archivo. Entonces tú dices, pero que eso está ahora. Bueno, pero en 10 años más, esto va a reflejar que vino alguien tal día, no sé qué, no sé cuánto, cómo funcionaba esta radio y qué significó esta radio para la comunidad y el país en general. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que hacernos cargo de los documentos que estamos creando hoy, ¿no es cierto?, para tomar rienda en el asunto y que en 50 o menos, 10 años más, no sea un problema de cómo los leemos, cómo los recuperamos, quién sabe qué, etcétera, etcétera. Hay una trazabilidad del documento, bueno, y un montón de cosas técnicas, pero el tema es, o sea, y la idea que me gustaría así como dejar así como súper clara, es que, bueno, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información está directamente asociada con la existencia de archivos y la no existencia de archivos secretos, que es una campaña que está llevando la Fundación Londres 38 adelante. ¿Ya? O sea, los archivos del Ministerio de Defensa también tienen que ser archivos públicos. Pilar, ha sido un gusto conversar contigo, me encanta la pasión que le pones a las cosas que dice, bueno, es la gracia, yo creo que ahí uno se embala con lo que planteas. Pilar Díaz es especialista en el tema, es presidenta de Archiveros Sin Fronteras Chile y por eso no entiende que hay un organismo como Archiveros Sin Fronteras, por todo lo que nos detalló. Ella es coordinadora del proyecto Archivo Presidencial de la Administración de Michelle Bachelet, es licenciada en Historia, máster en Archivística, máster en Gestión de Documentos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, diplomada más en Gestión de Proyectos de Interés Público. Nos dejó tarea pendiente como ciudadanos respecto a poner un ojo a lo que pasa con los archivos, no entendiendo solo el aspecto histórico, que es muy interesante, muy importante, por todo lo que dijimos antes, sino nos abrió esta puerta a lo que significa el acceso a la información. Pilar, muchas gracias y que te vaya muy bien. Gracias a ti por la invitación. Gracias.